Ellos creen y tienen la seria convicción de que son o el Che Guevara o son la redención y son la salvación. Eso los ha aislado de un proceso. La última oportunidad que yo creo en este siglo que tuvo la guerrilla de reintegrarse a un proceso de verdad renovador fue la constituyente. Y no lo hicieron. Se les ofreció toda la posibilidad. Entonces uno se pregunta por qué. Hay respuestas como: uno, el poder que tiene en el campo; dos, los negocios que tiene en el campo; tres, las actividades que tiene en el campo. Entonces, claro, ese tipo de cosas los aisló. Y un error que creo que este gobierno tuvo, un error, fue no lograrlos ubicar. Una discusión minúscula sobre municipios. Los tipos pidieron 200 municipios y les ofrecieron 50 municipios. Eso es como si uno hiciera un pacto con los zancudos que no lo dejan dormir de noche. Le dijeran: hagamos un trato, me pican de aquí para abajo. ¿Listo? Listo. Y uno los ubica ahí y duerme tranquilo. Entonces no, que de ahí para abajo no, ellos pedían de la rodilla para allá. Y uno les dice: no, de aquí para allá no. Y entonces se regaron cualquier cosa. Y es un problema terrible, un problema de orden policivo, porque ahí no es un problema político. Ahí no hay ni rebelión, ni asonada, un problema policivo. Tipos que se arman y asaltan la caja agraria. Menos mal que algo, para algo sirve la caja agraria. Bueno. Les toca dictarlo a ustedes. En Colombia yo creo que el pueblo recobra la capacidad de poder si se organiza en términos civiles, porque el conflicto armado ya no tiene razón de ser, ya el conflicto armado se puede resolver. Los narcotraficantes son una lumpenburguesía que se ha venido incrustando en el esquema social que tenemos. Traducción. Cuando los feudales tenían el poder de las tierras en Europa, ese pedazo nos tocó copiarlo de Europa, se desarrolló a lo largo de Alemania una cosa que Carlos Marx llamó los burgos, que fueron pequeñas instancias de producción en serie, se llaman los burgos, y ahí se creó una nueva clase social que se llamó la burguesía, que trabajaba en finanzas, o sea, prestaba plata a los señores feudales, pero también hacía producción de cosas. Esa clase social empezó a coger tan fuerte capacidad que se fue metiendo en el orden social hasta acabar con la burguesía, con los ricos de ese tiempo que se llamaban feudales, se llamó la burguesía nueva. Yo creo que este proceso es igual. Este es un proceso en que los narcotraficantes, con un negocio ilícito, en el cual la mayoría de este país está untado. Este país, el que no tiene untado el bolsillo, tiene untada la nariz. Pero en ese negocio hay mucha gente que se ha ido incrustando en instancias muy graves. Cada vez uno nota que la corrupción es más alta. Cada vez dicen: no, pero es que la policía es una instancia muy seria. El general Medina Sánchez aparece acusado de enriquecimiento ilícito. No, pero es que el Congreso de la República es una instancia sana y seria. El congresista fulano de tal, su campaña fue mantenida con dineros calientes. Pero es que al tipo nadie lo encuentra. El fiscal dice que el bloque de búsqueda es cobarde, es intimidado y es sobornado. Entonces han tenido cada vez más poder, y van a terminar instaurando en 10 o 15 años un régimen de ellos. Es decir, en 15 años los Rodríguez Gacha serán Rodríguez Gucci y quedan exactamente incrustados en el poder. Los paramilitares es la clara demostración que entre el Estado tradicional y la delincuencia hay un silencioso pacto. Un pacto que se manifiesta en que la guerrilla no combate en día de elecciones. Por ejemplo, me parece sospechoso que la guerrilla siempre haga cese al fuego el día de elecciones, que es la legitimación de sus enemigos. Pues se presentan casos de que en el municipio de Tuturequenedí, en San José del Guainía, donde no hay nadie, pues llegó un guerrillero borracho y quemó la urna. Había 7 votos por la UP y 9 por el Partido Conservador. No más. Entonces, la policía, yo creo, instancias militaristas que creen que la solución de esto es un problema sencillo, es decir, que hay buenos y hay malos, no que hay una mezcla maliciosa del bien y el mal ahí. Creen que la solución es armada. Entonces se arma, 1. Y 2, los paramilitares son mecanismos de colonización tal como lo hizo esa burguesía naciente del 47 al 53, que limpió el Magdalena a bala y plomo, lo que se llamó la época de la violencia. Lo mismo hicieron ahora. Rodríguez Gacha colonizó el Magdalena Medio a bala y plomo, limpió los frentes de las FARC que había ahí matando a la gente, y hizo una pequeña reforma agraria que fue darle escuela a la gente y darle centro de salud, y creó un cordón de seguridad en el cual él se movilizaba
hasta que por un error táctico salió y lo mataron. Pero eso es lo que tienen, y en eso han usado los paramilitares. Ahora la pregunta es, ¿quién nos va a matar? ¿Los guerrilleros, los paramilitares, los narcos o los políticos? O como siempre, los tres, ¿no? Pues Galán no se sabe quién lo mató, ¿no? ¿Se sabe? Y si lo que han visto les parece increíble, lo que sigue no tiene explicación. Sí, ese es el panorama, y lo inexplicable es que la corrupción sigue siendo un flagelo que día a día se ha fortalecido. Vean. Corrupción e inmoralidad, de mucho tiempo atrás, eso no es nuevo. No es nuevo que los políticos hayan usado el Estado en beneficio propio. No es nuevo que una obra aquí cueste 15 y 20 veces más de lo que vale. No es nuevo que nunca se haya escuchado popular porque